Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Estoy muy contento de estar en este 19 Congreso Internacional sobre Nuevas Tendencias en Humanidades y mi ponencia es el teatro como medio de socialización y creatividad en el aprendizaje de infantes y jóvenes. Soy Estela Sociedad Muñoz, académica de la Universidad Mayor de Chile. Vamos a introducir nuestra investigación, pensando en la necesidad de hacer el teatro como un medio de socialización de los infantes y jóvenes. Esta comunicación intentará encontrar en la dramaturgia y especialmente en el teatro de títeres una forma lúdica de adquirir conocimientos en un arte que comprende todo tipo de enseñanza en diversas materias: la poesía, la danza, la música, el vestuario, la fotografía, los textos literarios y los textos no literarios. El ser humano se podrá proyectar siempre pensando en la importancia que tiene la formación de un grupo socialmente unido. En la actualidad se le ha dado importancia al teatro infantil juvenil desde la educación inicial. Su aporte es importante a la hora de aprender y puede ser trabajada de manera transversal mediante juegos de roles, improvisaciones, estudios de casos. Nos demuestra lo que sucede en la vida real, es decir, que se podrá utilizar como un escenario para el aprendizaje. El modelo pedagógico teatral se ha caracterizado por ser un recurso de aprendizaje. Es motivador de la enseñanza, facilitador de la capacidad expresiva, suministrador de la experiencia creativa. Es así como el arte de actuar o simular contextos estructura un soporte significativo. ¿Pero para qué? Para conseguir el objetivo meta, transformar esa educación en una educación más creativa, contextualizada, crítica y propositiva. Es importante añadir a estos antecedentes el concepto de género, que hoy en día está en uno de los primeros lugares en la escuela y los establecimientos educacionales en general. Para este efecto de este estudio, se entenderá por género la definición que otorga Marta Lamas, año 1996, página 3. El género es una construcción sociocultural que hace referencia a la identidad de mujeres y hombres, que determina sus roles y, por tanto, cómo deben comportarse y pensarse en sociedad. Nace de la diferencia de los sexos como primera forma de oposición. Según esta concepción, el sexo propiamente tal no es el que define en cuanto a las prácticas sociales, sino la cultura o la sociedad, desde la mirada que se tiene del sexo biológico. Ocurre que esta cultura ha manifestado y aún sigue manifestándose en algunas personas conductas correctas y erradas para hombres y mujeres. A pesar de que ambos sexos se ven en ocasiones afectadas por dichas conductas, los cánones de vida y la mirada del mundo general, que les permite reconocer la presión cultural o hacer la diferencia, asumen que ese tipo de variables son las que corresponden. El concepto de género, entonces, es el punto de partida para mirar las consecuencias de esta diferenciación de conductas desde la sexualidad. Ello nos llevará a comprender la importancia del teatro escolar para lograr la integridad del ser humano y su comportamiento ante limitaciones en el crecimiento de niños y niñas. Género, vemos entonces que no es igual a sexo. Si bien el sexo alude a lo biológico del ser humano, es decir, uno nace varón, macho, o mujer, hembra, con determinadas características, condiciones y rasgos anatómicos fisiológicos. El género se refiere a las características, roles, espacios y rasgos de personalidad que la sociedad asigna a varones y mujeres en función de su sexo y las relaciones entre ambos. Por este motivo, desde los primeros tiempos se les exigen modelos de comportamiento ligados al sexo. Actualmente, esto ha cambiado radicalmente en la educación por las leyes que actualmente rigen, como la integración y la inclusión.
La dramaturgia, concepto de aprendizaje. El Concepto Nacional de la Cultura y las Artes, el CNCA, del Gobierno de Chile, en conjunto con la Organización de Estados Americanos, OEI, se refieren al teatro como una educación artística, siendo una educación para toda la vida. Las personas que participan no solo están recibiendo conocimientos del lenguaje dramático, sino que al mismo tiempo están ampliando sus posibilidades creativas, comunicativas y de mediación en el mundo. El teatro resulta ser un aliado de primera mano en la formación de un individuo. La expresión dramática como actividad expresiva es siempre acción, por lo que constituye una experiencia eminentemente práctica que involucra un mundo en el que se representa y, en consecuencia, se puede observar, pensar, analizar, explorar y estudiar aquello que se está experimentando o se ha vivido. Puede ser un hecho artístico, una creación colectiva, y en todos los casos es una experiencia de aprendizaje colaborativo, en la que cada cual juega o desarrolla su papel, su función y aporte a la construcción individual y colectiva. CSNA 2016, página 13. Teatro en la escuela. Concepción tradicional del teatro. La concepción tradicional del teatro es la que se debe aplicar en la enseñanza de los niños, niñas y jóvenes, que ellos hagan representaciones sin tener en cuenta que el teatro, como expresión artística que es, responde al disfrute y enriquecimiento espiritual del individuo, y para ello, en el niño nada mejor que el juego, independientemente que el teatro en sí mismo no es más que un divertimento. Debemos considerar al teatro escolar como un proceso formativo y además el hecho de que en estas actividades involucran a profesores, alumnos y padres. Estos últimos sentirán que sus hijos, al estar representando una obra en un escenario, son actores y los acompañan desde el aprendizaje hasta en el vestuario. Todo ello hace que los educandos se incentiven a leer y comprender los textos que ellos tienen como programa en la escuela durante el año escolar de una forma lúdica y entretenida. Además, los hará cuestionarse como receptores críticos de programas que ven en la TV, puesto que el hecho de participar activamente en representaciones los convierte en personas menos fáciles de convencer con vulgaridades y lenguaje mal empleado. En el teatro debemos tener presente lo siguiente. En la primera etapa los niños no saben leer. Por lo tanto, los textos no podrán ser actuados de una forma rigurosa. Es por eso que es necesario utilizar una metodología diferente, es decir, combinar juego con la estética en los movimientos, en el color, en la forma y en la música. En cuanto a los jóvenes, se debe utilizar aquellas caracterizaciones que vayan de acuerdo a su edad y que casi siempre no tiene mayor diferencia con el teatro de adultos. El teatro escolar posee ciertos requisitos que deben tener presentes los educadores. Requisitos teatrales. El material escrito que el niño representará debe tener todas las posibilidades que hacen teatral una obra cualquiera. Lo psicológico va a descartar el miedo como resorte para despertar o avivar el interés, utilizando la magia como elemento poético, pero no para resolver situaciones. No se valdrá de la mentira y el engaño y evitará las identificaciones que puedan ir en desmedro de la personalidad del niño o niña. No ridiculizará figuras como profesores, padres, abuelos, etc. Por último, el final, en el caso de los más pequeños, deberá ser feliz. Requisitos pedagógicos. El vocabulario debe estar de acuerdo con el nivel de cada uno de los alumnos. Esta es una experiencia personal. Las siguientes observaciones que tienen que ver con la experiencia adquirida en prácticas que la autora ha realizado en colegios a lo largo de varios periodos escolares. Basado en ello, es posible demostrar los siguientes aspectos. Experiencia. El niño que recién empieza su escolaridad necesita moverse, espacios libres. El niño se encanta al ver cómo se desliza por el cielo una paloma. En ese momento podemos pensar que tiene un concepto claro
acerca de lo que le produce motivaciones. Es necesario ir desarrollando en ellos los colores, la musicalidad, los animales que hablan y que tienen aventuras. Los educandos necesitan comunicarse con sus pares. Es ahí donde empieza su socialización y a veces su timidez. Algunos complejos que traen desde sus casas los hacen menos receptivos a expresar sus emociones. Por eso, al crear personajes, tales como muñecos con vida, animales que bailan y escriben en un computador, los hará realizar todo este tipo de acciones que en ellos son naturales. Todo lo que vivimos diariamente son historias y que por ende son plausibles de llevar a la práctica teatral mediante representaciones que nos mostrarán la realidad del momento, donde los niños efectuarán acciones del diario vivir y que podrán ser representadas por muñecos que hablan, títeres que bailan. Además, es una actividad compartida donde se podrá inculcar valores como la sociabilidad, la empatía, etc. El niño está abierto, como se ha venido repitiendo en esta investigación, al juego. Los títeres han representado siempre un elemento mágico que hace real el mundo de la fantasía. Los títeres constituyen sin duda una herramienta educativa muy interesante. Mediante los títeres se pueden llevar a captar los más íntimos sentimientos de un niño. Se puede observar aquellas cosas que lo afectan, pues no son ellos los que hablarán directamente, sino son sus títeres. Ellos contarán las alegrías, penas, aventuras, derrotas, etc. Es necesario observar cada gesto, palabra, acción que ellos le van dando a su muñeco. De esa manera se podrá motivar a que puedan compartir con sus compañeros sus emociones. Actualmente, los escenarios familiares donde prima la hibridez entre el estudio, trabajo y la tarea doméstica, debido a la pandemia, han generado un nuevo acercamiento entre sus miembros. Pero al mismo tiempo se ha comprobado en los niños y niñas que han perdido en parte la socialización con sus pares. Y por supuesto, esto ha producido que la base fundamental de la comunicación se vea interrumpida y que el modelo expuesto en este trabajo no es posible realizarlo como un teatro en forma sincrónica, por el trabajo excesivo que les demandaría a los profesores que ya están abrumados con el cambio. Conclusiones. El teatro escolar, el de títeres, marionetas, fuera de constituir un método lúdico de aprendizaje, queda establecido que el niño logrará mediante este tipo de acciones o actividades socializarse, compartir con sus compañeros, expresar libremente sus emociones, lo que harán de la clase un motivo de entretención donde no quedará espacio para el aburrimiento ni la violencia. Y además, siendo una constitución colectiva, se logra un espacio donde todos van a compartir juegos, estrechando de esa forma vínculos afectivos entre ellos, que los van a hacer seres más receptivos en todas las materias que la escolarización imparte. Podrán desarrollar una serie de actividades de un fondo valórico, religioso, costumbrista, que los va a apoyar en todas las acciones que realicen tanto en el ámbito estudiantil como en sus hogares y barrios, y conformarán un grupo humano unido y respetuoso de sus pares y limitaciones. En este estudio se conjugan la sociabilidad, el trabajo colectivo y una forma de acercarse más a la lectura y escritura, donde el teatro es un espejo de la sociedad y una forma de socializar y de recreación personal. Este trabajo va a quedar abierto a los cambios que se perfilan en estos momentos, porque estamos seguros que se vienen grandes mutaciones, porque el modelo educativo está en crisis con el surgimiento del contexto de emergencia sanitaria. El teatro motivo de esta ponencia, está reflejando grandes cambios y se deberá también, en este sentido, buscar nuevas estrategias para recuperar esos espacios que son necesarios para una sana convivencia. Se deberá modificar la forma de enseñanza. Se deja planteada una pregunta para la reflexión que llevará a un nuevo punto de partida y escenario.
¿Cómo se pueden preparar los docentes para un nuevo futuro en la educación? ¿Cómo repensar que otra educación es posible? Se pueden crear nuevos lazos de relaciones e interacciones entre los diferentes actores de la comunidad educativa, mediada por la tecnología y las estrategias a la distancia. Nada en la vida es imposible, solo se debe buscar la mejor manera de recuperar este tiempo difícil y proponer innovaciones creativas basadas en valores, y de esta forma resurgirá definitivamente el teatro y otra forma de educación como un medio de aprendizaje eficiente y eficaz. Muchas gracias.